ahora a otra gran mujer, a la Magister Pacha Terán, candidata a vicepresidenta, defendiendo a las mujeres, también defendiendo al género, defendiendo la Constitución, defendiendo la libre expresión de la gente en nuestro país. Y en ese sentido, pues, sino que me acuerdo de esta canción Fábula. Esta es otra cosa. Ya tenemos a nuestra próxima invitada, la candidata Pacha Terán. Bienvenida a Radio Morena, doctora. 8 Hola, con hola, ¿me 41 minutos. escuchan? Buen día. Allá. Buenos días. Sí la escuchamos, ahí sí la escuchamos. Buenos días. ¿Cómo están, Alipuya? Sabes que tengo un audio muy bajito. No sé si es No, un pero le estamos problema de escuchando muy allá o bien debilidad nosotros. de mi audio, pero estoy casi sin escuchar. Bueno, preguntarle a usted, doctora Pacha Terán, parece que el avasallo a la Constitución se ha venido, seguimos viviendo casi como una selva, estamos considerados afuera como un país de desorden, no hay seguridad, no hay luz eléctrica, no hay inversiones, no hay nada, pero también hay intereses personales, ¿no? En ese sentido, la señora vicepresidenta ilegalmente la han intentado suspender. No, para mi concepto eso no ocasiona ningún efecto, pero ¿qué opina usted sobre eso? ¿Hay democracia, no hay democracia o qué mismo? Bueno, buenos días, Alipuya Tucuya Charipashunchi. Muy amable por este espacio a nombre de Jorge Escala, nuestro candidato a la presidencia y mi persona. Estamos ratificando el compromiso de trabajar conjuntamente por el pueblo ecuatoriano para que no se vuelva a repetir este intento o esta imposición de autogol, de autosublevación, de falta de autoridad de parte del mismo gobierno. Para cuando al gobierno le interesa, para cuando Daniel Noboa tiene de su parte de su interés, pues él no duda en aplicar su autoridad y el poder que tiene en el Ejecutivo para ordenar a las empresas, para ordenar y a los militares y policías y ingresar de manera inconstitucional y de manera ilegal, arbitraria a las comunidades como Victoria de Portete, o de concesionar cualquier territorio, cualquier parte del territorio ecuatoriano a las mineras. En esa En esta lógica, él nunca va a dudar en tener autoridad y de ejercer su autoridad. En este caso, en cambio, está permitiendo que de una funcionaria pública subrogante a su autoridad, sí, a la autoridad de Daniel Noboa, en este caso directamente al Ejecutivo, permita generar un caso administrativo contra la segunda mandataria del Ecuador. Pero no él lo hace y tenemos que conocer, este es un autogol a su gobierno, porque se está permitiendo prácticamente la sublevación de mandos inferiores dentro del Ejecutivo, lo que a su vez permite tener la complicidad en este marco, y a la vez corresponde a una falla total de la perdón, a la Constitución del Ecuador, lo que exige que la Asamblea Nacional tenga un inmediato pronunciamiento al respecto para que se pueda dar una observancia inmediata. Incluso estaríamos hablando de que a la Asamblea Nacional, al tratar el tema en el marco de la ley, en el marco del derecho, deberíamos estar empezando un juicio político desde la Asamblea Nacional para que se haga estas observaciones y no se permita subrogaciones de funciones, ni tampoco autogoles como lo está haciendo en base a un interés y a un capricho de familias multimillonarias del Ecuador, como es la familia Noboa. Hay que estar claros en eso, y no podemos nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas permitir que caprichos personales nos lleven a precipicios tan profundos como los que estamos viviendo en este momento, y mucho menos, sí, atentar contra la democracia, sobre todo contra la mujer ecuatoriana, que ha demostrado a nivel del mundo que hemos sido el primer país en ganar el voto a la mujer, el primer país en ganar el derecho al divorcio, el primer país en reconocer constitucionalmente
a la mujer como parte de la población prioritaria y vulnerable para defender los derechos, pero también somos uno de los primeros países que tiene mayor vocería femenina y población de mujeres. Por eso, en la construcción del Ecuador desde la perspectiva de la mujer, hacemos un llamado a un acuerdo nacional para que nunca más demos un voto a este tipo de sectores, para que nunca más demos ni siquiera medio céntimo de votos a estos candidatos que ahora, hoy por hoy, están planteándose, por ejemplo, la mamá de Daniel Noboa encabezando la lista de ADN. Recordemos que esta lista ADN nunca más debe tener ni un solo voto en el Ecuador y esa es la mayor forma de protestar y de hacer nuestros derechos en la vida cotidiana, queridos amigos de Radio Morena. Para nosotros es bastante preocupante. Hemos hecho ya una publicación, una carta conjunta con algunas compañeras candidatas a la vicepresidencia del Ecuador, rechazando esta actitud patriarcal, rechazando esta actitud retroactiva de muchos siglos atrás, ¿sí? En donde el hombre ordenaba sobre la mujer sin ninguna ley, sin ninguna normativa. Hemos firmado alrededor de si no estoy equivocada, hasta cuando yo firmé ya estuvimos alrededor de 5 compañeras candidatas a la vicepresidencia. También sabemos que la señora Pinto, que es la candidata vicepresidencial del señor Noboa, quien debería estar en primer plano dando vocería, quien debería estar más preocupada, sí, debería haber firmado conjuntamente, pero ella se ha dado para atrás, se ha escondido y se ha hecho cómplice de esta barbaridad que está atentando a la democracia del Ecuador. Doctora Pachaterán, es terrible. Haití fue el primer país que se liberó en América, en Sudamérica. Sin embargo, es el último país que lo tienen. Esperemos no caer nunca en esa actitud de destrucción que tiene Haití. Nosotros somos un país más soberano, más altivos por nuestra presencia indígena acá. Sin embargo, de lo cual es un problema lo que estamos teniendo. Pero esto carece de eficacia jurídica. Además de que habrá que alegarlo, habrá que alguien impugnar y toda esta cosa. El Parlamento está llamado mañana a una sesión para defender esa constitucionalidad y en definitiva no se trata de tal o cual persona, sino de vivir dentro de civilidad como ecuatorianos. Y en ese sentido ustedes tienen un representante ahí en el Parlamento, el legislador Uzca. Esperemos que actúe como tiene que actuar, ¿no? USHA va a actuar en el marco del derecho y en defensa de la democracia. Por eso planteamos que necesitamos muchos Arturo Uxas, porque es un solo asambleísta frente a los más de 130, ¿sí? Y necesitamos tener muchos Arturo Uxas comprometidos con el pueblo ecuatoriano y sobre todo con la democracia. Por eso estamos planteando nuestras propuestas con Jorge Escala, con Andrés Quispe a la Asamblea Nacional, encabezando la lista de asambleístas nacionales, con Natasha Rojas al Parlamento Andino. Pero el punto aquí, compañeros, es que nosotros no podemos permitir que un capricho nos lleve, ¿sí?, al precipicio de la democracia. Eso no se puede permitir. Hace muchos siglos, hace muchos años, ¿sí?, mis padres nos liberaron de las haciendas. Mis abuelos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestras ancestras nos liberaron. Por eso el 15 de noviembre vamos a hacer una conmemoración justamente en memoria de todos los caídos en esta matanza que tuvimos en la empresa Astra, porque justamente estas vidas y estas sangres tienen que ser conmemoradas y reconocidas y por lo tanto no se puede dar espacio a un capricho de un oligarca que está queriendo de cualquier forma quedarse en el gobierno. O recordemos, por ejemplo, cuántos partidos políticos en el Ecuador están sin asambleístas nacionales, sin candidatos de asambleístas nacionales. ¿Cuántos candidatos han sido atemorizados? ¿Cuántos candidatos a la presidencia han sido atacados y han sido también perseguidos? En estas elecciones, el señor Noboa
¿sí? Amarrado con el Tribunal Contencioso Electoral, está garantizándose sobre cualquier precio, de cualquier manera, sostenerse en un gobierno que no le corresponde, porque el pueblo ecuatoriano no votó nunca por el señor Noboa, votó en rechazo a la revolución ciudadana, votó porque no se veían en otra salida, estuvimos en una condición entre la espada y la pared. En rechazo de eso votó por el señor Noboa, pero eso no corresponde a un voto de confianza, sino a una dinámica que el sistema electoral nos pone. Por eso es importante que el Ecuador debe hacer reflexión. Ni un voto más a ningún candidato de los señores de ADN. No es justo que él venga bajando candidatos de todos los partidos políticos, atemorizando, persiguiendo. No es justo que en complicidad con el Consejo Nacional Electoral no ni siquiera nos entreguen seguridad para las personas, compañeros y compañeras que estamos en el camino de las elecciones. No es justo que no haya, ¿sí? Un control electoral para la campaña anticipada que el señor Noboa, aprovechándose de su condición de presidente, ya está realizando. La ministra de Trabajo, el primer trabajo que tiene que hacer es observar a la convocatoria que hace más de 80,000 jóvenes en donde la condición es no tener seguridad social pero que tampoco estén estudiando. ¿Qué país nos están esperando? ¿Qué país nos quieren construir desde esa oligarquía que debe al Estado ecuatoriano? Por eso es importante articularnos el 15 de noviembre, decirle una respuesta importante a la cumbre presidencial. Se está organizando la contracumbre, mi persona estará ahí, más allá de la candidatura. Yo soy una ecuatoriana, una mujer, madre de familia, más allá del tema electoral. Yo soy Pacha Terán y le hacemos frente al señor Noboa y no le vamos a dar chance para que venga a estar aplicando sus políticas gamonales. Esas políticas gamonales cayeron hace mucho tiempo. En este momento necesitamos recuperar la autoridad del agua para que ella sea quien regule la tenencia del agua y también los caudales del agua que están siendo desviados. No podemos nosotros aceptar que el río Napo está siendo desviado por maquinarias gigantes cuando el Ministerio de Ambiente está siendo cómplice de esto. Todos, absolutamente todos los ministerios están siendo cómplices, ¿sí? Para romper esta democracia, para intentar perennarse en el poder de manera inconstitucional y de manera tramposa. El señor Noboa es un señor mentiroso y tramposo y así lo está demostrando. Nos ha mentido respecto a que nos van a solucionar la luz. Y viene haciendo trampa para quedarse solo en la cancha electoral y generarse ventaja para aventajar a sus candidatos a la Asamblea Nacional, garantizando una asamblea de la derecha, garantizando una gobernanza a una supuesta derecha que porque él está planteando ganar la presidencia, pero con trampas. Eso se tiene que poner un alto. Señor Noboa, aquí estamos. Nosotras las mujeres te vamos a poner un alto y no vamos a dudar ni un minuto de estar presentes en la contracumbre, de estar presentes el 15 de noviembre y de seguir convocando para que esto no pueda seguir ocurriendo. No es normal estar sin luz. Es una irresponsabilidad directa del señor Noboa porque no dio mantenimiento a las plantas termoeléctricas. El señor Noboa tiene 200 millones de dólares en el Ministerio de Finanzas y solamente han gastado 120,000. Eso significa que no quisieron mantener las termoeléctricas y tampoco generar mayores tecnologías para fortalecer, para potenciar sistemas como Coca-Cola Sinclair y sostener el sistema Mazar Paute, que es el mayor corazón de la energía ecuatoriana. Eso no es posible y en nombre de todas las mujeres del Ecuador, en nombre de toda la juventud del Ecuador, vamos a estar presentes hasta que el señor Noboa se vaya antes de las elecciones. Y si es que llegamos a las elecciones, ni un voto a ese partido que nos ha llevado la esperanza, la luz, nos ha llevado a un juego de trampas y eso no es posible. ¿Dónde está la autoridad electoral? ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Esta Asamblea Nacional tiene que responder frente a este abuso de poder, a esta complicidad de sublevación que está prácticamente llevando adelante y en su complicidad del señor Noboa. 55 minutos en su estación Radio Morena. Magíster Pacha Terán, buen día. Ayipuncha, este principio elemental de interculturalidad. Me apalanco en el no mentir, no robar, no ser ocioso,
a Maquila, a Mayuya, a Mazúa. El día miércoles está por venir. La organización, la CONAIE, está convocada para esta semana. Posturas sobre esta posición que ha venido tomando el gobierno nacional. La CONAIE, el FUT, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de jóvenes, los barrios, las comunidades, todos realmente en el Ecuador se están autoconvocándose. Mañana aquí en la provincia de Imbabura ya tenemos una asamblea provincial de los pueblos. Es importante retomar el proyecto del Parlamento de los Pueblos para que la articulación sea más allá de una o dos organizaciones. El territorio ecuatoriano está conformado, sí, por pueblos y nacionalidades, y vamos a estar presentes en la convocatoria de la CONAIE porque es nuestra organización madre, es nuestro gobierno de pueblos y nacionalidades que está dirigida en este momento, sí, por los compañeros y compañeras que nos permiten trabajar de manera democrática y participativa, pero también los barrios, el seguro campesino, el sector de los estudiantes, el sector de las universidades, ya vienen convocándose desde mucho antes y advirtiendo lo que iba a pasar. Lamentablemente, en este caso, la CONAIE no se había sumado, más bien planteaban otras reuniones y bueno, a buena hora que estamos ya en una condición que nos convoquen a todos, pero ya les repito, los otros sectores han estado anunciando y advirtiendo que esto puede pasar y tenemos que estar ahora más que nunca unidos. Y por eso yo estoy hablando, sí, más allá de mi candidatura como mujer ecuatoriana que está preocupada, sí, y que también va a poner el todo por el todo para que esta realidad cambie, porque sí puede cambiar. Se requiere de voluntad política. Se requiere de recursos económicos, se requiere de tener un equipo altamente conformado y eso nosotros lo tenemos. Se plantea que los ex trabajadores de SELEC que han sido despedidos sin ninguna motivación, solamente considerando ideas desde el estómago, han sido muchos expertos en el campo eléctrico despedidos sin ninguna, incluso sin ninguna liquidación. Y ellos tienen que volver a ser trabajadores de este eje eléctrico para poder fortalecer. Pero si el señor Noboa no quiere invertir, porque plata sí hay, ¿sí? Plata sí hay. El mismo ministro lo dijo, la misma Ministerio de Finanzas lo está demostrando. Si él no quiere invertir, entonces que renuncie porque las organizaciones sociales, los barrios, los colectivos, las mujeres, los jóvenes, los migrantes ecuatorianos que se encuentran haciendo patria en el Ecuador, fuera del Ecuador, estamos convencidos de que el señor Noboa tiene una altísima negligencia administrativa, no conoce el sector público, no conoce los derechos, no conoce la Constitución y el señor tiene que irse, así como también nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que hacer este primer acuerdo nacional. Ni un solo voto a los señores morados de ADN, ni un solo voto. Estamos con propuestas concretas, con 3 movimientos de izquierda, que entre ellas estamos la Unidad Popular y necesitamos que esas propuestas que estamos presentando sean observadas. Me encantaría tener el aporte desde Guayaquil, desde los radioescuchas de Radio Morena, en mis redes sociales con Pacha Terán, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales, para que podamos conversar, para que podamos plantear, para que podamos sumar las propuestas que sean más concretas y poder recibir estos comentarios, por un lado. Por otro lado, también vengo planteando al Consejo Nacional Electoral la necesidad y el derecho de las mujeres candidatas a la vicepresidencia de la República de tener un espacio de poder debatir y exponer nuestras propuestas. No podemos esperar que en una segunda vuelta quieran hacer el show de un debate. Es en este momento que la democracia electoral exige conocer propuestas y candidatos. No podemos nosotros permitir que las empresas electoreras bajo dominio de grandes capitales sigan sosteniendo a una polarización de candidatos que no corresponde al interés del pueblo. Eso no es así. No podemos nosotros caer en esa polarización. Existimos más candidatos y así como estoy diciendo, plantean tramposamente polarizar a 2 candidatos que ninguno de los dos son representados o no les representa al Ecuador. El uno por toda la altísima negligencia
que ya está demostrando en este momento, no va a poder recibir ni siquiera un solo voto. El otro porque ya ha gobernado. Entonces, las empresas electoreras tienen que ponerse a un lado y permitir que el sistema electoral demuestre, plantee en espacios públicos, abiertos, participativos, transparentes, las propuestas de todos los candidatos y candidatas en el Ecuador, que además cumplan con los requisitos de no tener paraísos fiscales, no ser esposas de magnates, no ser hijos de magnates, ¿sí? No tener contratos multimillonarios a última hora y de manera tan ágil para que se han entregado programas de desayuno escolar, se están queriendo sortear el campo Sacha, el campo petrolero, los territorios del Ecuador no son mineros, eso lo dice ya la consulta popular y se requiere desde el Ecuador generar otras propuestas alternativas de la economía que muy bien podemos estar planteando desde la economía violeta, desde la agroecología, desde el turismo, desde nuestros patrimonios tangibles, intangibles, que el Instituto Nacional de Patrimonio está abandonado realmente, no ha recibido los recursos que se merecen, desde nuestras riquezas culturales, desde nuestros manglares. Estos son espacios patrimoniales que tienen que ser bien cuidados para generar un turismo de altísima calidad y de eficiencia para el visitante exterior y así poder salir de este intento de tenernos en la minería, en el petróleo, cuando somos países mucho más ricos, mucho más potentes. Ha comparecido hoy al espacio Morena Noticias la magíster Pacha Terán. Yo que la quería conocer el otro día, pero vino a Guayaquil y no estuvo por acá en el estudio. La esperamos cualquier momento. La esperamos cuando venga. Binomio del profesor Jorge Escala, Unidad Popular. Mujer vinculada no solamente a la lucha comunitaria, es parte de la academia. Sí, Magíster y además Pacha le Terán. teníamos un rico chocolate aquí en Radio Morena. Y oiga, y tiene a su haber como una de las guardianes de las semillas en el Ecuador. Gracias, le esperamos cualquier momento acá en el estudio, magíster Pacha Terán. Que tenga un buen día. Muchas gracias, estaré presente, muy amable, le tomo la palabra. Gracias.